Muy buenos días, estimados alumnos. Mi nombre es Pilar Muñoz, soy cardiólogo del Hospital del Salvador y profesor de la Universidad de Chile del Campus Oriente. Y hoy nos toca abordar el tema del electrocardiograma normal. Vamos a realizar dos talleres y esta es la parte 1 que va a estar enfocada fundamentalmente en lo que es cardiopatía isquémica. ¿Qué es lo importante que deben recordar? Es que la interpretación del electrocardiograma siempre debe seguir una secuencia ordenada. Ustedes van a ir adquiriendo con el paso de los años su propia secuencia. Sin embargo, la sugerencia, ¿cierto?, es la que va a aparecer aquí en la diapositiva y es como si estuviéramos leyendo. Habitualmente uno lee, ¿cierto?, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En el electrocardiograma hacemos lo mismo. Lo primero que hay que fijarse, ¿cierto?, es en la identificación del paciente, porque se han cometido errores garrafales, ¿cierto?, al interpretar electrocardiogramas que son de otros pacientes. Posteriormente, ¿cierto?, vamos a verificar que la estandarización sea la clásica, que ustedes ya recuerdan, ¿cierto?, desde el taller de electrocardiograma normal, que la estandarización de velocidad clásica es 25 milímetros por milivolt y la de voltaje es 10 milímetros por milivolt. Posteriormente, ¿cierto?, vamos a verificar que esté bien tomado el electrocardiograma, que no hayan errores en la posición de los electrodos, siendo lo más frecuente, ¿cierto?, la inversión de los electrodos de las extremidades superiores, lo que provoca, ¿cierto?, que en D1 el complejo QRS sea predominantemente negativo y que en ABR sea predominantemente positivo, con una progresión de la onda R en las precordiales que es normal. Posteriormente vamos a verificar el ritmo y como ustedes están empezando a aprender la técnica de interpretación del electrocardiograma, lo importante es que puedan, ¿cierto?, definir si el paciente tiene o no tiene ritmo sinusal. Y para eso tienen que estar al tanto de cuál es la definición de ritmo sinusal. Y esa, ¿cierto?, definición es presencia de onda P que precede a cada complejo QRS y esa onda P, ¿cierto?, tiene un eje que es positivo, ¿cierto?, en las derivaciones de la pared inferior. O sea, la onda P es positiva en las derivaciones de 2, de 3 y ADF, y eso ocurre porque el vector de depolarización, ¿cierto?, que nace desde el nodo sinusal se dirige hacia inferior. Si ustedes determinan que el paciente no tiene un ritmo sinusal porque no logran identificar todas las características que les acabo de mencionar, viene la interpretación, ¿cierto?, de a qué ritmo corresponde y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de los talleres. Posteriormente van a evaluar la frecuencia cardíaca. Ustedes ya saben, ¿cierto?, que hay distintas fórmulas que se pueden aplicar si es que el ritmo es regular. Si el ritmo que tiene el paciente es irregular, es mejor calcular la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, tomando 6 segundos del electrocardiograma y contando el número de complejos QRS y multiplicarlo por 10. Posteriormente uno va a evaluar el eje eléctrico, que para muchos es bien dificultoso, pero yo les recomiendo, ¿cierto?, que siempre busquen en las derivaciones de los miembros cuál es la derivación más isobifásica y la perpendicular a esa corresponderá al eje eléctrico. Posteriormente van a hacer la evaluación de la onda P, del segmento PR, que es muy importante para el diagnóstico de los bloqueos auriculoventriculares. Posteriormente el complejo QRS en sus 3 dimensiones principales, que es duración, amplitud y morfología. Posteriormente el segmento ST, que es de suma importancia en todo lo que es cardiopatía coronaria. La onda T, no olvidar el segmento QT corregido, que hoy en día se ha puesto muy en boga, ¿cierto?, porque algunos tratamientos que se han utilizado en la pandemia del COVID-19 prolongan significativamente este complejo QT corregido y los pacientes tienen alto riesgo de arritmias ventriculares malignas. Y posteriormente de hacer la evaluación completa, ¿cierto?, del electrocardiograma, uno debe llegar a una conclusión. ¿Y por qué es tan importante llegar a esta conclusión? Porque esto determina la conducta a seguir con el paciente que está consultando. Antes de que sigamos avanzando en el taller, ¿cierto?, es importante que ustedes recuerden anatomía coronaria, sobre todo para la interpretación del electrocardiograma en el contexto del dolor torácico.
Y ustedes tienen acá, ¿cierto?, algunas imágenes, ¿cierto? La superior izquierda está mostrando la arteria coronaria derecha, perdón. Ustedes saben que las arterias coronarias nacen de la aorta de los senos coronarios, y aquí está el nacimiento de la arteria coronaria derecha, que corre hacia posterior, ¿cierto?, por el surco AB, y va dando distintas ramas. Esta imagen que ven acá es lo que se ve en la angiografía coronaria. Con unos catéteres, ¿cierto?, se logró posicionar ahí, y se inyecta el medio de contraste y se contrasta, ¿cierto?, la arteria en distintas proyecciones. La arteria coronaria derecha irriga fundamentalmente la pared inferior del ventrículo izquierdo y la pared posterior. Irriga también el ventrículo derecho, y en un 60% de los pacientes el nodo sinusal, y en un 85% de los pacientes el nodo auriculoventricular. En la imagen, ¿cierto?, inferior derecha, pueden ver ustedes la arteria aorta y el nacimiento del tronco coronario izquierdo, que posteriormente se divide y da origen a la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria circunfleja, ¿cierto?, corre hacia posterior por el surco AB e irriga principalmente la pared lateral del ventrículo izquierdo a través de estas ramas que ven ustedes acá, y en un 40% de los pacientes el nodo sinusal. La arteria descendente anterior, ¿cierto?, es la principal arteria del corazón porque es la que irriga la mayor cantidad de masa miocárdica. En varios pacientes llega hasta la punta e incluso da una vuelta y puede llegar a la pared inferior, pero fundamentalmente irriga la pared anterior del ventrículo izquierdo y el septum interventricular. Es muy importante que recuerden esto, ¿ya? Vamos ahora a continuación a ver algunas alteraciones electrocardiográficas que son fundamentales que ustedes puedan identificar, porque no reconocerlas implica que el paciente no va a recibir los tratamientos que corresponden. Así que vamos a partir con las alteraciones del segmento ST. Este es el electrocardiograma, ¿cierto? Si ustedes siguen el orden de la primera diapositiva, uno tiene que primero fijarse en la identificación, entonces asumamos que aquí arriba, ¿cierto?, sale el nombre del paciente. Posteriormente hay que fijarse en la estandarización, y ustedes pueden ver acá que la estandarización es la clásica. Posteriormente, quiero ver si el electrocardiograma está bien tomado, ¿cierto? Entonces me voy a fijar en D1, en donde el complejo está predominantemente positivo, en ABR, donde está predominantemente negativo, y la progresión de la onda R es relativamente normal, ¿cierto?, en las precordiales. Por lo tanto, este electro está bien tomado. Posteriormente, podemos, ¿cierto?, evaluar el eje eléctrico, y tengo que buscar en las derivaciones de los miembros, no en las precordiales. Para la evaluación del eje eléctrico no se utilizan las precordiales. Voy a ir a buscar dónde está, ¿cierto?, la derivación más isobifásica, y la más isobifásica, ¿cierto?, parece ser aquí ABR. Entonces el eje es la derivación perpendicular a la que está más isobifásica, y la perpendicular a ABR es D3, y D3 está negativo. Por lo tanto, el eje está desviado a la izquierda. Posteriormente, ¿cierto?, vamos a evaluar el ritmo que tiene el electrocardiograma, y para eso tengo que ir a identificar si tiene o no tiene ondas P. La onda P se evalúa mejor, ¿cierto?, en las derivaciones D2 o en B1. En B1 recuerden que tiene un componente positivo que representa la depolarización auricular derecha, y un componente negativo que representa la depolarización auricular izquierda. Y si ustedes ven aquí en B1 hay claramente onda P que precede a cada complejo QRS. Y si uno tuviera dudas, ¿cierto?, puede ver aquí en el D2 largo que también hay una onda P que precede a cada complejo QRS. Posteriormente yo tengo que ver cuál es el eje de esa onda P, y en D2, D3 y ABF, que son las derivaciones de la pared inferior, la onda P es positiva. Por lo tanto, este paciente tiene un ritmo sinusal. Posteriormente, ¿cierto?, vamos a estimar la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, en este electrocardiograma está alrededor de 100, ¿cierto? Y ustedes van a aplicar las fórmulas si es que el ritmo es regular, ¿cierto? Pueden aplicar
300 dividido entre el número de cuadrados grandes que hay entre cada segmento de RR, o 1500 dividido entre el número de cuadraditos chicos que existe entre cada segmento de RR. ¿Cómo sé yo si el ritmo está regular? ¿Cierto? Puedo agarrar un papel y marcar aquí este segmento RR y ir viendo si es el mismo para todos los segmentos RR. Este electrocardiograma tiene un ritmo regular, así que para calcular la frecuencia yo puedo aplicar las fórmulas sin ningún inconveniente. Entonces, vamos en ritmo sinusal, más o menos a 100 por minuto, con un eje desviado a la izquierda, ¿cierto? Y posteriormente viene la evaluación, ¿cierto?, de la onda P, que esta onda P no tiene grandes alteraciones, y posteriormente, ¿cierto?, el segmento PR. Y aquí ustedes, al evaluar el segmento PR, sobre todo aquí en la derivación B1, se pueden dar cuenta que desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, ¿cierto? Hay más de 200 milisegundos, que es lo máximo normal que mide el segmento PR. Por lo tanto, este segmento PR está prolongado. Quiere decir que el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Y lo que viene a continuación es poder determinar si es de primer grado, segundo grado o de tercer grado. La verdad es que si ustedes miran, ¿cierto? Este segmento PR es siempre constante, mide siempre lo mismo. No es que se vaya prolongando, no hay ninguna onda P que no sea conducida, eso quiere decir que todas las ondas P son seguidas de un complejo QRS. Por lo tanto, este electrocardiograma tiene un bloqueo AB de primer grado. Posteriormente, uno, ¿cierto?, evalúa el complejo QRS en distintas dimensiones, perdón. Y las dimensiones, ¿cierto?, en las cuales se evalúa el complejo QRS son en su duración, ¿cierto? Y la duración aquí, ¿cierto?, es normal, no dura más de 120 milisegundos. Posteriormente uno evalúa la amplitud, ¿cierto?, para ver si el paciente cumple o no cumple criterios para hipertrofia del ventrículo izquierdo principalmente. Y la verdad es que aquí la amplitud del segmento, del complejo QRS es bastante normal. Y posteriormente uno evalúa la morfología. Y en morfología me refiero, ¿cierto?, por ejemplo, a que la progresión de la onda R sea más o menos normal, ¿cierto?, en las precordiales, que no hayan R's primas, por ejemplo, o que no hayan QS, y que no haya Q patológica. Y si uno va a ver aquí en las derivaciones de la pared inferior, que son D2, D3 y ABF, uno se encuentra con una onda inicialmente negativa y posteriormente viene el segmento ST, ¿ya? O sea, el paciente tiene una Q patológica en las derivaciones de la pared inferior, D2, D3 y ABF, ¿ya? Las ondas Q patológicas, ¿cierto?, en los electrocardiogramas traducen necrosis. Posteriormente de la evaluación del complejo QRS viene la evaluación del segmento ST. Y para eso está puesto, ¿cierto?, este electrocardiograma. Si ustedes se fijan, en el segmento ST pueden ver claramente en la derivación D2, D3 y ABF que hay un supradesnivel del ST de más o menos 3 milímetros. La isoeléctrica está acá y el punto J está aquí arriba. Por lo tanto, hay como 3 milímetros de diferencia, ¿ya?, de supradesnivel del ST. Y este supradesnivel del ST está localizado en derivaciones contiguas, o sea, D2, D3 y ABF, que son las derivaciones de la pared inferior. Además, si ustedes le ponen un poco más de atención, se van a dar cuenta que en el D1 y en ABL existe un infradesnivel del ST y se ve mucho más marcado en la derivación ABL. Esta es la isoeléctrica y aquí está el punto J y tiene como 2 a 3 milímetros de infradesnivel del ST en las derivaciones de la pared lateral que corresponden a D1, ABL, B5 y B6. Aquí en B5 y B6 no tiene infradesnivel, pero son parte, ¿cierto?, de la pared lateral. Cuando ustedes en un electrocardiograma se encuentran en forma concomitante con supradesniveles e infradesniveles, es el supradesnivel del ST el que manda. Y lo más probable es que el infradesnivel del ST
sea la imagen especular de la pared que está afectada con el supradesnivel del ST, y es lo que ocurre acá. La pared especular o en espejo de la pared inferior es la pared lateral. Por lo tanto, este hallazgo de infradesnivel del ST en D1 y ABL es esperable en el contexto del supradesnivel del ST que tiene el paciente en la pared inferior. Posteriormente viene la evaluación de la onda T, y aquí la verdad es que la onda T está positiva, ¿cierto? No tiene grandes alteraciones, ¿ya? Y posteriormente va a venir la evaluación del complejo, perdón, del segmento QT corregido, ¿cierto? Que ustedes tienen que aplicar la fórmula de Bassett para poder calcularlo. Así, a grosso modo, yo les puedo decir que este QT parece estar dentro de los límites normales. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este electrocardiograma? Este paciente dice acá arriba que consultó por crisis hipertensiva precordalgia de 12 horas de evolución, ¿ya? La interpretación, ¿cierto?, va a ser un supradesnivel del ST de convexidad superior que está localizado en las derivaciones de la pared inferior de 2 de 3 y ABF, con su imagen especular en la pared lateral, y además tiene presencia de Q patológica en las mismas derivaciones de la pared inferior, lo que es concordante, ¿cierto?, con que lleve 12 horas de evolución. Quiere decir que ha pasado ya mucho rato y que el paciente ya en el fondo está haciendo necrosis del tejido de la pared inferior. Por lo tanto, el paciente está cursando con un infarto con supradesnivel del ST de la pared inferior. Y si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, ¿cierto? La arteria que irriga la pared inferior es la arteria coronaria derecha. Por lo tanto, yo podría asumir que es esa la arteria culpable. Este electrocardiograma tiene una particularidad porque además de lo que acabamos de mencionar, tiene un bloqueo AB de primer grado. Y los infartos con supradesnivel del ST de la pared inferior, como en este caso, tienen complicaciones. Y son complicaciones derivadas de la misma irrigación de la arteria coronaria derecha. Estos pacientes pueden tener bloqueos auriculoventriculares de cualquier grado, primer, segundo y tercer grado. Y este paciente tiene de primer grado. Y es porque en un 85% de los pacientes la arteria coronaria derecha irriga el nodo AB. ¿Qué otra complicación pueden tener los pacientes con el infarto de la pared inferior? Pueden tener infarto o compromiso del ventrículo derecho y de la pared posterior. El ventrículo derecho no se ve en el electrocardiograma clásico de 12 derivaciones, pero si yo veo un supradesnivel del ST en la pared inferior, estoy en la obligación de solicitarle al paciente derivadas o derivaciones derechas. ¿Y para qué? Para ir a interpretar, ¿cierto?, el B4R, en el fondo la derivación B4R, si hay presencia de un supradesnivel del ST mayor a 1 milímetro, yo puedo decir que además el paciente tiene compromiso del ventrículo derecho. Pero para eso tengo que solicitar las derivaciones de la pared, en el fondo, derechas. Otra complicación que se puede ver en el infarto, bueno, perdón, se me olvidó mencionarles que los pacientes, ¿cierto?, con infarto de la pared inferior y que tienen compromiso del ventrículo derecho son hipotensos y habitualmente se manifiestan con presiones arteriales sistólicas menos de 90. Y la otra complicación, ¿cierto?, que puede aparecer es el infarto de la pared posterior. La pared posterior tampoco se ve en el electrocardiograma clásico de 12 derivaciones, ¿ya? Uno debiera solicitar las derivaciones posteriores e ir a interpretar B7, B8 y B9 a ver si tiene o no tiene presencia de supradesnivel del ST. Sin embargo, en el electrocardiograma de 12 derivaciones, nosotros podemos ver la imagen especular de la pared posterior, y esa imagen especular es B1, B2, B3. Y como es el espejo, ¿cierto?, lo que puede aparecer en estas derivaciones, si es que hay compromiso de la pared posterior, es un infradesnivel del ST. Todas esas consideraciones hay que tener, ¿cierto?, en el contexto de un paciente que está consultando
por un supradesnivel o por un infarto con supradesnivel del ST de la pared inferior. Vamos a reforzar algunas cosas. Las derivaciones que corresponden a la pared inferior y que son irrigadas por la arteria coronaria derecha son D2, D3 y ABF. Las derivaciones de la pared lateral y que corresponden a las que son irrigadas por la arteria circunfleja son D1, ABL, B5 y B6. Las derivaciones de la pared anterior irrigadas por la descendente anterior, ¿cierto?, van de B1 a B4. Eso es lo que tienen que tener ustedes claro al momento de interpretar el electrocardiograma en el contexto de la cardiopatía isquémica. Veamos este otro trazado, ¿cierto? Ya no vamos a hacer toda la interpretación porque ustedes saben en el fondo cómo se hace, pero lo primero, ¿cierto?, que llama la atención aquí, nuevamente, es la presencia de un supradesnivel del ST, ¿cierto?, de más o menos 2 milímetros en D3, ABF. No se ve tan marcado en D2, pero son derivaciones contiguas de la pared inferior, y por lo tanto es la coronaria derecha la culpable. La imagen, ¿cierto?, especular es la pared lateral, y ustedes ven claramente ahí, ¿cierto?, el infradesnivel del ST. Y aquí sí que aparece esto. En B1, B2 y B3, el paciente tiene un infradesnivel del ST asociado a una onda T negativa grosero. Pero esto está acompañando a este supradesnivel del ST. Y como yo ya les mencioné, en los electrocardiogramas en donde en forma concomitante se ve supra e infradesnivel del ST, manda al supradesnivel del ST. Por lo tanto, esto es la imagen especular de la pared posterior. Y a este paciente, como tiene un supradesnivel del ST en la pared inferior, yo estoy en la obligación de solicitarle las derivaciones derechas para ir a buscar el compromiso del ventrículo derecho, las derivaciones posteriores para ver este supradesnivel del ST en B7, B8, B9, y además tengo que fijarme muy bien en cómo está la conducción aurículo-ventricular para descartar que el paciente no tenga algún tipo de bloqueo aurículo-ventricular. Acá tenemos otro trazado, ¿cierto?, en donde el paciente tiene cierto ritmo sinusal, porque en el D2 se ven las ondas P que preceden a cada complejo QRS, ¿cierto? Y la onda P es positiva en las derivaciones de la pared inferior, o sea, en D2, en D3 y en ABF, ¿ya? Por lo tanto, el paciente está con un ritmo sinusal. Nuevamente no vamos a hacer la interpretación completa, pero ¿qué es lo que llama la atención? Groseramente, ¿cierto?, tiene en las derivaciones precordiales una imagen de supradesnivel del ST de convexidad superior, ¿ya? ¿Y dónde está localizado este supradesnivel del ST? Fundamentalmente en B2, B3, B4 y aquí en B5. Y yo les diría que entre 4 milímetros de supradesnivel del ST. Las derivaciones, ¿cierto?, de B2, B3, B4 corresponden a las derivaciones de la pared anterior, y la pared anterior está irrigada por la arteria descendente anterior. Si alguien tiene, ¿cierto?, un poquito más de ojo, se va a poder dar cuenta que en D1 hay una imagen discreta de supradesnivel del ST, y lo mismo en ABL, ¿ya? D1 y ABL corresponden a la pared lateral, y el B5 también. Por lo tanto, esto corresponde a un supradesnivel del ST anterolateral. Probablemente es la descendente anterior la culpable de esta imagen. Y asociado, ¿cierto?, a esta imagen de supradesnivel del ST está la T negativa, y además la presencia de una onda Q patológica o un QS, ¿cierto?, presente en B2, B3, B4, que indica probablemente que el paciente lleva ya algunas horas con la sintomatología. Este paciente, ¿cierto?, tiene una cantidad de masa miocárdica mucho mayor comprometida que el paciente del infarto de la pared inferior, ¿ya? Y este paciente puede quedar con una severa disfunción ventricular izquierda, ¿cierto?, si es que no recibe el tratamiento
adecuado en forma oportuna. Y aquí, ¿cierto?, hay otro trazado. En la parte superior están las derivaciones de los miembros y en la parte inferior, ¿cierto?, están las derivaciones precordiales. ¿Qué es lo importante acá, cierto? Que en la parte de arriba, las derivaciones de los miembros, la estandarización, ¿cierto?, de voltaje es la adecuada. Sin embargo, la estandarización abajo, ¿cierto?, es a la mitad, ¿ya? Sin embargo, a pesar de eso, ¿cierto?, se ve que el paciente tiene un supradesnivel del ST en la derivación ABR, que es lo que indican las flechas rojas, ¿cierto? Un supradesnivel de más o menos 3 milímetros, y este supradesnivel del ST que está en una derivación, ¿cierto? No hay derivaciones contiguas de ABR, porque la verdad es que se ocupa poco para la interpretación del electrocardiograma. Pero este supradesnivel del ST está acompañado de un grosero infradesnivel del ST, ¿cierto? Que es difuso. Difuso porque está presente en D1, en D2, en ABL y prácticamente en casi todas las precordiales. Esta situación, ¿cierto?, se ve en los pacientes que tienen compromiso del tronco coronario izquierdo. Es una situación muy grave, de altísimo riesgo, ¿cierto? Y la mayoría, ¿cierto?, no logra llegar al servicio de urgencia, y si lo logra hacer, lo más probable es que su manifestación clínica sea el shock cardiogénico. Esta imagen, ¿cierto?, es sugerente de compromiso de tronco coronario izquierdo. Yo les había mencionado, ¿cierto?, que cuando uno ve supradesniveles e infradesniveles en el mismo electrocardiograma, lo que predomina es el supra. Pero bueno, esta es la excepción, ¿cierto? Es un supradesnivel del ST que está ahí aislado, ¿ya? Pero el infradesnivel difuso acompañante hace pensar que el compromiso sea a nivel del tronco coronario izquierdo. Esto, ¿cierto?, requiere de angiografía urgente. Acá hay otro trazado, ¿cierto?, en donde el paciente está en ritmo sinusal, ¿cierto?, a frecuencia cardíaca más o menos 100 por minuto, el ritmo es regular, y ¿por qué está puesto este electrocardiograma? Porque si bien, ¿cierto?, lo que se visualiza es un supradesnivel del ST, este supradesnivel del ST tiene características diferentes a los anteriores. ¿Y por qué? Es un supradesnivel del ST, ¿cierto?, que es de concavidad superior, parece como bandera, y es difuso. Lo pueden ver ustedes, ¿cierto?, en D3, D4, D5, D6, e incluso en D1, D2, D3. En el fondo compromete muchas derivaciones, ¿cierto?, de territorios distintos de irrigación coronaria. La morfología, ¿cierto?, es de concavidad superior. Y si le agregamos, ¿cierto?, a esto que el paciente tiene un infradesnivel del ST un infradesnivel del segmento PR, que se ve bien claro aquí en la derivación D2, este electrocardiograma, ¿cierto?, es compatible con una pericarditis aguda y no con un infarto con supradesnivel del ST. Yo les recomiendo, ¿cierto?, que revisen este artículo que está puesto como lectura complementaria dentro de la bibliografía, porque habla de otras causas de supradesnivel del ST que no corresponden a infarto. Entre ellas está la hipertrofia, los bloqueos de rama, algunas alteraciones hidroelectrolíticas como la hipercalemia, algunas alteraciones genéticas como el síndrome de Brugada, y algunas otras situaciones, ¿cierto?, que se consideran incluso como normal, como la repolarización precoz. Yo de verdad que les sugiero que revisen este artículo, porque no todo supradesnivel del ST va a corresponder a un infarto. Sin embargo, es muy importante que ustedes sean capaces, ¿cierto?, de realizar la interpretación que corresponde.